te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte del Padre Pródigo. El Señor Jesucristo nos narra la parábola del Hijo Pródigo, pero yo he descubierto en esta parábola a un gran Padre. La palabra pródigo significa dar sin medida. Y por supuesto que el Hijo Pródigo había dado, entregado todo lo que tenía, sin freno. No tenía ninguna rienda para dilapidar sus posesiones. Pero me interesa hacer hincapié en el Padre Pródigo, en el Padre que da todo sin medida, en el Padre que permanentemente entrega, en un Padre generoso que no tiene frenos para dar. Es necesario que reflexionemos sobre los dos tipos de pecadores que existen. Hay dos grupos muy diferentes. El primer grupo de pecadores que conocemos es aquel pecador que está hundido, no lo niega, se le nota que está en el pecado. Aquellas personas que te dicen, me voy a ir al infierno, pero yo elijo este estilo de vida, yo elijo esto. Y es más, no sé si quiero ir al cielo, quiero estar el día que me muera con todos mis amigos en el infierno. Son pecadores que imaginan que el infierno debe estar bueno. Equivocados. Pero pecadores que se asumen, pecadores que se ven a simple vista, personas que han caído, pero que no están ocultas. Uno rápidamente puede observar que hay pecado sobre esas personas. Vendrían a ser lo que los fariseos llamaban los publicanos y los pecadores. En Lucas 15, versículo 2, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este por Jesucristo. Eran ese tipo de pecadores que estaban expuestos. Ahora bien, hablemos del segundo grupo de pecadores. Aquellos pecadores que no saben que están en pecado. Podríamos llamarlo el grupo de los fariseos y de los escribas. El Señor Jesucristo habló de ellos como sepulcros blanqueados por fuera y llenos de huesos de muerto por dentro. Son personas que en apariencia se ven íntegras, se consideran seres correctos, pagan sus impuestos, no le deben nada a nadie, no dan que hablar. No hay persona que los pueda señalar por transgresiones, porque supuestamente todo está bien en sus vidas. Y lo más importante en esta clase de pecadores, que son los fariseos y los escribas, es que piensan de sí mismos que Dios está orgulloso de ellos. Son los que se congregan, los que saben de palabra, los que exhiben moralidad, pero tienen el corazón podrido, porque dentro de ellos hay pecado, hay rencores, hay remordimientos, hay falta de perdón, hay envidia, hay celos, hay crítica, hay murmuración. Se consideran mejores, se consideran en un nivel elevado. La diferencia entre el grupo 1 de pecadores y el grupo 2 es que el grupo de publicanos y de pecadores que se asumen son fáciles
de arrepentirse, de darse cuenta, de poder ver, de reconocer sus pecados y de arrepentirse y de postrarse ante nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy difícil a veces que sea salvo el fariseo, el escriba, el hipócrita. El Señor Jesucristo los llamó víboras, porque se ven tan correctos y sienten que están haciendo todo bien, por lo cual no se pueden arrepentir de pecados que ellos a sí mismos no se ven. Son pecados que están enquistados en su corazón. Es por esto que a veces no van a lograr salvación, porque no se postran ante Dios arrepentidos, pues están orgullosos, se autoelogian de la moral que tienen. Hoy quiero que conozcas al Padre pródigo, al Padre que todo lo da, al Padre que es generoso, 100%. Voy a leerte Lucas 15, versículos 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Cuando hablemos del Padre, vamos a entender que Jesucristo estaba haciendo alusión al Padre Celestial, a Dios. Y cada vez que leamos el hijo menor, se está refiriendo al publicano, al pecador declarado, a la persona que es un desastre, que está embarrado de pecado. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Observa qué desfallatez y qué ofensa la del hijo que va a pedirle a su padre la herencia. No es necesario que reflexionemos mucho para entender que una herencia surge después de una muerte, pero acá el padre estaba vivo y en ningún momento dice que estaba muriéndose ni agonizando. El hijo menor va a pedirle al padre que le dé su herencia. Una forma despectiva, una forma ofensiva de decir, dame mi parte que yo me voy, ya no quiero saber nada más de vos. Algo así como declarar muerto al padre. Y los que me están viendo de aquel lado de la pantalla, si yo les pregunto, ¿qué harías en el caso de que un hijo viniera a pedirte con esta forma despreciable tu herencia? ¿Cómo responderías? Seguramente estaríamos abriendo la puerta de la casa con mucho dolor y diciéndole que se vaya, por desvergonzado, por irrespetuoso. Mas este padre dice que les repartió los bienes. Había 2 hijos, al hijo menor, este desfachatado, y al hijo mayor. Este padre le dio a este hijo lo que pedía. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Así es. El pecador siempre se va a apartar, porque el pecado te aparta. El pecador siempre va a buscar personas ajenas a su vida o a las personas conocidas o de su familia para pecar. Es por esto que muchas veces los chicos se apartan o se encierran, buscan la soledad, buscan apartarse. La soledad en su dormitorio para ver pornografía o alguien que está
cometiendo adulterio en su matrimonio, se aparta, se encierra con su celular, busca lugares aislados donde no los puedan ver, se apartan. El pecado trae soledad, exige soledad y apartarse. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo menor comenzó a perder la bendición. Quizás te preguntarás asombrado y podrás murmurar contra este hijo, ¿cómo fue capaz de hacer algo así? Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, pidiendo, antes de nacer de nuevo, antes de aceptarlo, cuando llegamos, nosotros no nos diferenciamos de este hijo. También venimos cargados de ofensas y de haber transgredido y de habernos rebelado con el Padre. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bien, acá estamos viendo una de las consecuencias del pecado. El pecado va a pasarte factura. Siempre va a pasarte factura. Siempre vas a tener que pagar por la desobediencia, por tu desobediencia. Siempre va a traer consecuencias. Es por esto que a veces pagamos facturas costosísimas por un pecado, por una transgresión, por una desobediencia. A veces terminan matrimonios, se arruinan familias, a veces se instala un tema de salud, un tema económico, una sequía, un derrumbe. El pecado, tenés que saberlo, hermano, el pecado acá el Señor te lo está mostrando de un modo muy evidente, muy claro. El pecado va a generar consecuencias y vas a tener que pagar por ese pecado. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para el pueblo judío los cerdos eran inmundos. El tocarlos, el solo verlos, ya te ensuciaba, te llenaba de porquería, ¿sí? Tenían que hacer una especie de ritual para limpiarse. Y este pecador termina conviviendo, metido en un chiquero entre cerdos. El pecado te lleva a lo más bajo, te lleva a tocar fondo. Al comienzo no te das cuenta, pero luego cuando pasa la factura, ahí vamos a terminar entre cerdos, entre lo más inmundo, entre lo más podrido. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate vos, qué tan bajo había caído, que deseaba los frutos que caen de los algarrobos, que era lo que comían los cerdos. Estaba deseando la comida de los cerdos. El pecado muchas veces te lleva a caer en niveles muy bajos, a desear cosas muy bajas. Hay personas que por el pecado comienzan a ser rechazadas, dejadas de lado incluso. Para pensar, para meditar, Versículo 17, acá tenemos una muy buena noticia, dice, y volviendo en sí, acá el Señor Jesucristo te está diciendo que cuando estás en pecado estás ciego, no razonás, estás loco. No ves las cosas como son, perdés el raciocinio, perdés el poder de razonar. Por eso dice, y volviendo en sí, este hijo que había perdido todo, que estaba tocando fondo, de golpe abrió los ojos. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recordó que los empleados, que los sirvientes de su papá, todos los días comían, tenían buen pan, tenían pan en su mesa.
Y él acá, con el padre que tenía, él estaba entre los cerdos, abrió los ojos, recordó de quién era hijo. Se dio cuenta de lo mal que había estado actuando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo primero que hizo este hijo pródigo, en el medio del barro y entre cerdos inmundos, se levantó del pecado. Abrió los ojos y se dio cuenta que tenía que salir de esa situación, como quizás tengas que salir vos de esa situación que comenzó ya a pasarte una factura costosa. El Señor te invita a que abras los ojos. Y yo me imagino a este hijo menor y pecador, lleno de suciedad, descalzo, mugriento, un desastre, escribiendo una cartita, un discurso para su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Una vez que se levantó del pecado, una vez que se dio cuenta, que abrió los ojos, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué maravilloso! ¡Qué padre pródigo tenemos acá! El padre había entregado seguramente con mucho dolor todo ante el pedido ofensivo de su hijo, pero yo me imagino que mucho tiempo miraba el camino por el que su hijo se había ido y esperaba que su hijo retornara. Es por esto que el padre logra verlo de lejos y se da cuenta: ahí vuelve mi hijo. Ese es mi hijo, el que yo estaba esperando. Y el padre, a pesar de ser un hombre del pueblo judío, a pesar de ser un hombre con modos y costumbres, nada le importa, sino que es movido a misericordia y levanta sus túnicas y comienza a correr y abraza y besa a su hijo. ¿Pensaste que quizá nuestro Señor, nuestro Padre, está esperando que vuelvas? ¿Pensaste que quizás el Señor está mirando todos los días ese camino por el que te fuiste, esperando ver tu retorno para salir corriendo a abrazarte y a besarte? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí pudo hablar. El padre no dejó ni que pidiera que lo tomara de jornalero, hasta ahí lo dejó hablar. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué un vestido, un anillo y calzado? El padre mandó buscar su mejor vestido, el vestido que usaba para las fiestas, porque el vestido es dignidad. Quería, cuando el hijo volvió, lo vuelve, le saca toda esa mugre, toda esa inmundicia, todo ese olor a cerdos, y lo viste de dignidad nuevamente. Cuando volvés al Padre, volvés a ser digno, y no solo eso, sino que puso un anillo. El anillo es autoridad, la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Pero además le manda a poner calzado. En aquella época andaban descalzos solamente los sirvientes, los siervos, pero él era un hijo. El padre le estaba reintegrando todas las bendiciones que el hijo había tirado con sus pecados. Y el padre siguió a este padre pródigo, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mandó a hacer fiesta, pidió el becerro más gordo. No era un día de fiesta, no se celebraba nada. Sin embargo, él dijo: matadlo y vamos a hacer un banquete, vamos a asar la carne y vamos a festejar, porque este hijo estaba muerto en el pecado, se había perdido. Yo había perdido a este hijo, pero él retornó. Hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y vuelve al Padre.
Y en paralelo tenemos acá, observar el fariseo que tenemos acá. El grupo 2 de pecadores de los que yo te hablé al comienzo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Es decir, que este estaba trabajando, y cuando llega no estaba enterado de nada. Escucha música, se da cuenta de que hay danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Acá podemos ver que este hijo venía de trabajar, pero recordemos que al comienzo había sido todo ya repartido, la herencia. De hecho, este era el primogénito, era el hijo mayor, él tenía una doble porción de herencia como todos los primogénitos. Así que este no estaba trabajando para su padre. Y vos fíjate que a pesar de que se había quedado en las tierras de su padre, él trabajaba para él, para lo que era de él, para acrecentar y cuidar sus ganancias, sus tierras. Pero además él no va a preguntarle a su padre, sino que le pregunta al criado. Acá hay lejanía hacia el padre, hay poco contacto con su padre, acá vemos desamor por el padre. Versículo 27, él le dijo por el criado: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Qué cosa, ¿no? Volvía a su hermano, que estaba perdido. Hacía mucho que no veía a su hermano menor. No entró corriendo a la casa de su padre, no se puso a danzar y a festejar, sino que se enojó. Su corazón tenía celos, tenía rencor, tenía resentimiento. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A este fariseo, a este íntegro hipócrita por dentro, el padre lo invitaba: para vos también en mi casa, para vos también mis bendiciones, entra, vamos a hacer fiesta. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Acá vemos lo resentido y lo envidioso que estaba. No toleraba. Acá él se está exponiendo como una persona de bien. Acá está él mostrando que él no tiene pecados. No ve la mugre y la podredumbre de su corazón. Pero cuando vino tu hijo, vos fijate cómo está hablando. Tu hijo, no está hablando de su hermano, está hablando despectivamente de su hermano. Eso es basura en el corazón. Acá tenemos un fariseo que se creía perfecto, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y acá hay otro tema muy importante. Él sabía lo que estaba haciendo el hermano, él sabía que estaba tirando su plata con rameras, él sabía que estaba sumergido en el pecado, pero jamás hizo nada por ir a buscar y a rescatar a su hermano. Él sabía la mala vida de su hermano, pero jamás se movió para rescatarlo, sino que esperaba seguramente que se pudriese. Le daba bronca que el hermano hubiese vuelto a tener vestido, anillo y calzado, que el padre le estaba dando ingreso nuevamente a su casa. Versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina la parábola, no del hijo pródigo, yo la llamo del padre pródigo. No habla más del hijo mayor, no habla más del fariseo. Aquí no quedan dudas en esta parábola que el hijo menor, el que entró en pecado, el que hizo todas las transgresiones y ofensas contra su padre, fue perdonado y volvió a su casa. Y su padre lo limpió, le dio dignidad, le dio autoridad de hijo. Pero no habla más del hijo mayor. El fariseo se perdió,
porque no reconoció su pecado. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, yo te pido que estés poniendo tu mano sobre todas aquellas personas, mi Padre, que sienten que no tienen pecado, que no pueden ver los pecados de su corazón. Señor, no permitas que el fariseísmo, que la hipocresía, no permitas que tus hijos, mi Padre, no vean que se están equivocando. Yo te pido, Padre, que a todos los pecadores les estés dando la posibilidad de salvación, que abras sus mentes, sus corazones, para ver allí donde está el pecado y para sentir arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hasta la semana que viene.